La religión es lo peor que le ha sucedido a la humanidad. La religión es tan violenta y tan corrupta. Es causa de la religión las grandes guerras que hemos visto en la humanidad. Vamos a despejar para aquí. Saludos mi gente, once again. Estamos aquí dándole duro, despejando para X. Tema muy interesante. Vamos a hablar de esta falacia de que las grandes guerras son la causa de la religión y la. Vamos a despejar para aquí. Pero anyway, antes que todo, gracias por estar aquí. Gracias por conectarte. Se desfocó. Recuérdate seguirme en Instagram, seguirme en TikTok, aquí en YouTube, dale like, dale a la campanita, suscríbete, por favor. Cooperaría mucho con esta noble causa de ayudar a otra gente a despejar para X en estas preguntas tan difíciles que a veces no se hablan en la iglesia. Las tocamos aquí y hacemos nuestro mejor trabajo posible, ¿verdad? En lo que podemos para tratar de ayudarlo a todos ustedes. Así que por favor, dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que ustedes crean que lo necesite y le pueda sacar provecho. Anyway, como les dije, vamos a hablar de este tema que creo que es muy importante. Digo, todos los temas que tocamos aquí son importantes. Pero no sé si le ha pasado, ¿verdad? Que hablando con personas sacan rápido este tema, ¿verdad? Sacan este tema de que pues la religión es la causante de todas las grandes guerras, la religión no es buena. Si no me equivoco, Christopher Hitchens tuvo un libro que se llamaba, traducido, ¿verdad? Que la religión no es tan buena, mira cómo contamina todo o envenena todo, una cuestión así, ¿verdad? Básicamente quejándose de la religión. Y yo sé que hay personas, obviamente, personas no creyentes, yo puedo completamente comprenderlas por qué estarían molestas con la religión. No tengo problema con eso. Tengo problema con cristianos que digan, por ejemplo, de que no vivo una religión, yo vivo una relación. Pero no toco eso en este tema. Ya yo toqué ese tema en otro canal. Se los voy a dejar por aquí para que los vean con mucho amor y cariño. Es por cual yo defiendo la religión y estoy a favor de la religión. Y estoy en contra de eso de que vivo una relación en una religión. Vaya para allá. Ahora, lo que compete este tema, ¿verdad? Es en esa conversación que personas abrazan las enseñanzas de Jesús, abrazan nuestra ideología, nuestra cosmovisión a cierto punto, pero el tema de la religión, nada más la palabra de religión como que le chilla, como que le hace ruido en los oídos a mucha gente, y siempre sacan este as bajo la manga diciendo, no ves toda la guerra que ha causado la religión, no ves todo el problema que ha provocado, no ves todo el sufrimiento, las muertes, y hablan de las cruzadas, de la Inquisición y un montón de cosas, ¿verdad? Y oye, hay que ser empático porque sí, debemos de aceptar que no, nuestro historial en el cristianismo, porque es lo que estamos hablando acá, yo soy cristiano, en el cristianismo hemos tenido partes oscuras, hemos tenido lagunas oscuras, y eso tú tienes toda la razón. Pero, algo muy importante, tenemos que entonces analizar todas las guerras, analizar estos momentos en la historias que han sido muy sangrientos, y tenemos que entonces aplicar el mismo criterio a todo lo demás. ¿A qué voy con esto? Si hay escépticos o personas que abrazan la espiritualidad, pero rechazan el cristianismo, porque el cristianismo en su momento, la Inquisición, las cruzadas, que si los españoles con los indios y un montón de cosas, si vamos a aplicar eso de que vamos a rechazar la religión por eso, por las guerras, tenemos que analizar entonces cuáles fueron las causas de otras guerras también. Porque si el criterio para yo rechazar la religión cristiana fueron esos momentos en la historia, pues creo que si identificamos o encontramos la causa de otras guerras mucho más grandes, mucho más sangrientas, bajo el mismo criterio deberíamos entonces también rechazarlos por completo, ¿verdad? Creo que es lo justo. No creo que sea justo que se me juzgue, ¿verdad? Mi cosmovisión, mi creencia, con el estándar de la guerra, pero las otras cosmovisiones, las otras ideologías, no se juzguen con el mismo estándar. So, vamos a analizar esto de la guerra, porque les dije, sí hay quizás una laguna, un pasado oscuro, ¿verdad? En nuestra historia, en ciertas cositas.
pero hay que analizar un poquito más allá. Eso vamos a despejar para quién es hoy. Cuando vemos, por ejemplo, la enciclopedia de las guerras, ¿verdad? Vemos que desde el 8000 antes de Cristo hasta el 2000 después de Cristo hubieron unas 1763 guerras. De esas 1763 guerras, la causa del 3.8% de ellas fue por el Islam. La causa de 3.2% de ellas por religiones que no son islámicas. Así que estamos hablando básicamente de un 7% de las 1763 guerras fueron por causa religiosa. Ok, hay un 7% de las 1763 guerras. La pregunta es, ¿qué pasa entonces con el otro 93% de las guerras? No son religiosas. El otro 93% de las guerras, según la enciclopedia de las guerras, son motivos seculares. O sea, es algo completamente secular que en la gran mayoría de las veces es un impulso por un ideal político. Así que, como les dije, si vamos a desligarnos de la religión, de la fe cristiana, por ese 7%, que es mucho menos, que está dentro del 3.2%, sí que es menos que 3% de la guerra que hemos visto en esta fuente de la enciclopedia de la guerra, menos 3% fue el cristianismo. Y si por ese menos 3% hay que abandonar el cristianismo, pues entonces creo que de igual manera hay que analizar cuáles fueron esos ideales políticos, esa filosofía detrás de esos moveres, y también tenemos que abandonarlo. Eso yo creo que es lo más justo, porque como les dije, sí, estuvo mal ese 7%, pero hay que juzgar no el abuso de la religión, sino la religión en sí. ¿Por qué? Porque una persona que afirme ser algo, pero camina en contra de los principios de ese algo, el problema no es el principio, el problema es la persona que ejecuta el acto, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos que alguien dice ser cristiano y ese cristiano es el partidario, es la persona que impulsa la guerra, es la persona que impulsa la división, pues no puede ser que yo juzgue el cristianismo por la conducta de esa persona, porque el fundamento cristiano va en contra de esa conducta. Así que la misma religión que profesa automáticamente deja de justificar la conducta que él tiene. Así que yo no puedo decir que la religión justificó su acción. El individuo lo quiso hacer. Pero el individuo está mal y su misma religión se lo dice en el caso del cristianismo, ¿verdad? Cuando vemos, por ejemplo, en varios pasajes de la Biblia, en el cual me deja muy claro que ninguna persona que se hace llamar cristiana debe ser partidario de estas cosas. Por ejemplo, Romanos 12, 17 al 18 dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Jesús nos enseñó también a amar a los que son distintos a nosotros y nos enseñó que cada persona tiene un valor único. Y esto lo vemos en Gálatas 3, 28, 29. Ya no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son de la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. En Cristo también aprendemos que no deben existir murallas entre nosotros. Efesios 2, 14 al 15. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. También vemos, por ejemplo, en 2 de Corintios 10, 4, 5, que aunque mucha gente o religiones habla de armas, ¿verdad? Armas de fuego, nucleares y de guerra, las armas que se hablan en la Biblia no son esas armas. Dice lo siguiente en ese versículo: las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para destruir las fortalezas. ¿Destruimos qué? No personas, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Así que no estamos en esto de guerra con gente y peleando para aquí, peleando para allá y matando. No, eso no es lo que está en el fundamento cristiano. Cuando vamos, por ejemplo, Romanos 12, 20, 21. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Ese es el fundamento. Así que si vamos a suponer que hubo un líder en la historia político
y afirmó ser cristiano, afirmó ser seguidor de Cristo, ¿verdad? Afirmó llevar esto, ¿verdad? Como estilo de vida. Y cometió masacres, cometió, qué sé yo, violencia, incitó a la guerra, ese tipo de cosas. Pues la persona, por la fe que supuestamente profesa, él mismo ya ha sido juzgado por esa fe, ¿ok? Su religión no le permite hacer nada de eso. Su religión no le justifica. Pero yo hablé ya mucho de eso en el otro video. A lo que voy es que sí pueden haber casos donde la religión promueve este comportamiento. Y en esos casos, como les dije, no podemos juzgar únicamente a la persona actuando y juzgar la religión que profesa por la acción de la persona. Tenemos que buscar la base de lo que está creyendo. Y por ejemplo, si en el Islam, aunque no todos son partidarios de esa conducta, no todos los que practican el Islam o apoyan o están de acuerdo con los extremistas, sí podemos ver en el Corán quizás alguna justificación para lo que hacen. Por ejemplo, en el Islam está el concepto de la yihad. Y la yihad, la palabra es básicamente lucha, pero el concepto ha sido utilizado para describir la guerra, describir la guerra en expansión y defensa del territorio islámico. Así que cuando hablamos de la yihad en el concepto islámico, es una guerra que se provoca para cuestión de tener más territorio y promover su religión. El profesor Bill Warner, un autor de varios libros sobre el Islam, calcula que el número total de muertos en la yihad musulmana es de 270 millones. 270 millones, muy alto. Pero, hay una nota aclaratoria acá, hay que tener cuidado, ¿verdad?, con estas cifras, ¿verdad? Porque después del 11 de septiembre hubieron muchas narrativas de los dos lados, ¿no? Que es muy pacifista la religión islámica y la otra parte de que era muy política, muy guerrera, por así decirlo. Hacía muchas guerras. Ahora, pero sí podemos ver si no me equivoco, en el capítulo 3 del Corán, sí está este pasaje que habla de que la persona, ¿verdad?, que le servía a Alá, y esto en una conversación cuando se iba a topar con los cristianos, dice que había que establecer lo que es el Giza. Y no sé si estoy pronunciándolo bien, pero el Giza es como unos taxes, como un incentivo, algo que te tenían que pagar los cristianos al Estado Islámico, ¿verdad?, a los líderes. ¿Por qué? Porque si no pagaban esto, y esto lo hacían porque eran cristianos y no eran del Estado Islámico, no eran musulmanes, ¿verdad? No estaban en esa religión. Si no pagaban eso, entonces lo del Estado Islámico, lo que afirman el Islam, podían entonces meterle con espada, ¿verdad? A fuerza de espada podían comenzar la conversión. Así que en el mismo Corán, si yo veo este pasaje, pues entonces pues se está justificando el tú evangelizar, el tú promover tu religión a base de espada, ¿verdad? Está el Giza. Si no pagan el Giza, o como sea que se pronuncie, pues entonces a fuerza de espada ¿verdad?, se le dice a Alá que le meta a los cristianos. So, nuevamente, no estoy diciendo que todos los que practican el Islam están de acuerdo con esto, lo practican. Pero cuando tú vas al fundamento de la religión, eso está ahí. Y si eso está ahí, pues entonces se entiende por qué hay extremistas que se ven justificados para hacer lo que están haciendo. So, entonces, en ese caso, sí podemos debatir que quizás en esa religión hay problemas. Esa religión tiene motores o tiene algo que impulsa a la violencia. Y pasó, cuando tú estudias la historia de Mahoma, fue un líder político y avanzó a través de guerras y conquistó tierras. ¿Ve? Muy contrario a lo que vemos en la Biblia. Y hay gente que va a sacar fuera de contexto y van a decir, ajá, por el Antiguo Testamento ocurre esto, ocurre lo otro. Yo tengo otro video por aquí que habla de la esclavitud, que es una de las versiones que usualmente utilizan, lo voy a dejar por aquí. Y en el canal de Teología de su Madre tenemos un episodio hablando del Dios sanguinario del Antiguo Testamento. Te lo voy a dejar aquí para que lo veas y también después para aquí. So, anyway, eso es de las religiones. Cuando vemos el 93% que estábamos hablando ahorita de las guerras no religiosas, podemos ver que el siglo XX fue el siglo más sangriento en la historia de la humanidad. Siglo XX, ¿ok? Dos grandes guerras mundiales, las cuales no tuvieron nada que ver con la religión: el Holocausto judío, las revoluciones comunistas en Rusia, China, sudeste de Asia y en Cuba, que han representado en todas partes entre 50 a 70 millones de muertes. Y algunas dicen que fueron hasta 100 millones de muertes.
O sea, estamos hablando de 100 millones de muertes en movimiento, en guerra, en revoluciones. No tiene que ver absolutamente nada con religión. Y en el siglo XX no hay nada que tú me puedas decir a mí que fue algo impulsado por la religión. Todo fue movimientos seculares. Absolutamente todo. Siglo XX. El siglo más sangriento de la historia. Y cuando analizamos este tipo de eventos, este tipo de atrocidades que han ocurrido en el siglo XX, el común denominador es la fuerza o la naturaleza ideológica, no la religiosa. Hay una ideología detrás de estos movimientos. Hay una ideología detrás de estas cosas que sucedieron. Solamente utilizando la lógica de que tengo que rechazar la religión por el asesinato, por la matanza, por lo que ocurrió en esa guerra, pues tengo que juzgar también esa misma ideología que impulsó estas cosas, ¿verdad? Eso es lo más lógico. ¿Y qué pasa? Vemos que en el siglo XX la ideología que impulsó la gran mayoría es la ideología comunista. Eso es lo primero. Vemos la ideología de los nazis que exigía, ¿verdad?, la eliminación de las razas inferiores. Que me cuesta mucho no asociar ese pensamiento de razas inferiores, ¿verdad?, de una especie superior. Me cuesta mucho no vincularlo con esta ideología que está basada en naturalismo, ¿no? Que sería lo de la evolución, sería que el survival of the fittest, la especie más fuerte es la que domina. Bueno, esa es la ideología nazi. Así que cuando yo veo que esta ideología, que especialmente el comunismo, que en esencia es una ideología atea, el comunismo, si estas fuerzas, esta ideología, esta corriente ideológica, son las primarias en encabezar estos movimientos sangrientos, el siglo más sangriento, pues entonces creo que de igual manera tenemos que cuestionar y abandonar entonces esas ideologías. Por lo que vemos acá. Por ejemplo, solamente entre Hitler, Joseph Stalin y Mao Zedong se estima que hay 118 millones de muertes en esas tres personas solamente. Cuando vemos las guerras más grandes o más sangrientas de la historia, en las primeras 5 no hay ninguna guerra cristiana, no hay ninguna guerra religiosa. La primera es la Segunda Guerra Mundial de 70 a 118 millones de muertos. La segunda sería la conquista de Mongol de 60 a 70 millones. La Primera Guerra Mundial, 40 millones. La guerra de los 3 reinos, que va de 30 a 40 millones. Aquí fue la división de China, que se dividió en 3 reinos, en Wei, Shu y Wu. ¿Okay? Y luego viene la conquista de Manchu, 25 millones de muertos. Aquí tocó varias partes del siglo XX, pero hay otra canción del siglo XX, ¿verdad? Eso es lo importante. Pero si vemos a través de toda la historia, las top 5 son esas. No están los cristianos. No hay una guerra con un catalítico religioso. No lo hay. Cuando vemos realmente y queremos analizar cuál de las guerras quizás religiosas ha sido la que encabezó todo, la más fuerte, la con más sangre, fue la rebelión de Taiping. Y se calcula que en esta rebelión hubieron de 20 a 30 millones de personas que murieron en este levantamiento chino. Ahora, esto fue dirigido por Hong Xiuquan, que se autodenominaba hijo de Dios y hermano de Jesús. Mira qué curioso, no sabía eso. Ahora, Hong trató de convertir al pueblo chino a un movimiento religioso. La Sociedad de Adoración de Dios, así se llamaba. Pero en última instancia, el objetivo de los Taiping era el derrocamiento de la dinastía Manchú. Y se dice que es difícil calificar esta rebelión Taiping como un conflicto religioso y mucho menos cristiano, porque el atractivo de Hong, o sea, del que se cree que era hijo de Dios, hermano de Jesús, su mensaje era un mensaje económico, no era un mensaje cristiano, no era una conversión religiosa cristiana como estamos acostumbrados a ver, sino que él defendía una versión temprana del comunismo, que sabemos, ¿verdad?, que esto es lo que acabaría siendo China. Ok, so vemos que realmente la ideología detrás de todo esto fue la ideología política del comunismo, básicamente. Ahora, sí, cuando vemos nuevamente la historia, en este caso cristiana, ¿verdad?, lo que me compete como cristiano, si vemos que si la Inquisición, que si las cruzadas, ese tipo de cosas. Y por ejemplo la Inquisición, algunos afirman que murieron alrededor de 95 millones en la Inquisición. Ahora el problema es que, ¿verdad?, cuando tú empiezas a estudiar un poquito más, puede ser que estos números estén un poquito inflados, un poquito solamente. Se dice, ¿verdad?, no se dice, pero por ejemplo vemos la plaga negra, que mató a 25 millones de personas.
y comparamos con estos números de 95 millones, pues tenemos que entender que para entonces 95 millones de muertes básicamente hubiese terminado con Europa, si hubiese sido real este número de 95 millones. De hecho, hay estimados que realmente fueron de 6.000 a 8.000 personas ejecutadas en los 350 años de la Inquisición. Mucho menos que los millones que estábamos hablando ahorita. Sigue siendo una gran cantidad, sigue siendo un problema, pero en comparación sigue siendo muy poquito. Ahora, lo que es muy interesante es que se dice que estos 6.000, 8.000 personas que fueron ejecutadas en la Inquisición fueron ejecutadas por la Inquisición española. Perdóname, que no fueron por la Inquisición española, sino que fue por la Inquisición en toda Europa. Así que no es solamente la Inquisición que conocemos nosotros, ¿verdad?, que se le atribuye a la iglesia, sino que una Inquisición en toda Europa, y en la de toda Europa es la que se atribuye a los 6.000 a 8.000 personas. Según Agostino Borromeo, un historiador de la Universidad Sapienza en Roma, dice que solo 1% de 125.000 personas, eso estamos hablando de 1.250 personas, así que 1.250 personas, o sea, de esas 125.000 personas juzgadas en los tribunales eclesiásticos como sospechosos de herejía en España fueron realmente ejecutadas. Así que de las 125 solamente se ejecutaron 1.250, ¿verdad? 1.250 personas. Y luego dice, muchas de las miles de ejecuciones que se atribuye convencionalmente a la iglesia fueron en realidad llevadas a cabo por tribunales no eclesiásticos. Así que muchas de las atrocidades que se hablan, nuevamente, quizás sí hubo una parte, un grupo que sí fue la iglesia, pero 1%. La otra gran mayoría, la gran masacre, no fueron ni por tribunales eclesiásticos. Edward Peters, profesor de la Universidad de Pensilvania y autor de la Inquisición, afirma lo siguiente: la mejor estimación en que se ejecutaron en España unas 3.000 sentencias de muerte por veredicto inquisitorial entre 1550 y 1800, un número muy inferior al de los tribunales seculares comparables. Así que cuando se comparan, ¿verdad?, las ejecuciones que hubieron dentro de los tribunales eclesiásticos, es mucho más bajita que los tribunales seculares. Así que cuando comparamos eso, nuevamente, sí, la Inquisición no fue buena. Hubo un gran problema ahí. Y quizás hasta utilizaron el nombre de la iglesia para hacer lo que hicieron. Pero porque hubiesen utilizado el nombre de la iglesia no significaba que realmente fueron tribunales eclesiásticos. No significaba que realmente fueron personas que estaban de acuerdo o alineadas al principio bíblico. Henry Kamen dice, que es miembro de la Royal Historical Society y profesor de universidad en Wisconsin-Madison, dice lo siguiente: teniendo en cuenta todos los tribunales de España hasta aproximadamente 1530, es poco probable que más de 2.000 fueran ejecutadas por la herejía en la Inquisición. Solamente es poco probable que más de 2.000 personas, es muy poco probable que más de 2.000 personas fuesen ejecutadas por herejía en la Inquisición. Bien poco probable. Eso está interesante. Y luego dice, está claro que durante la mayor parte de la existencia de la Inquisición estuvo lejos de ser un monstruo de la muerte, tanto en intención como en capacidad. Parece que durante los siglos XVI y XVII se ejecutaron menos de 3 personas al año en toda la monarquía española, desde Sicilia hasta el Perú. Ciertamente un índice inferior al de cualquier tribunal de justicia provincial en España o en cualquier otro lugar de Europa. Así que cuando vemos esto, porque usualmente queremos las cosas por las que nos dicen. Nos dijeron, punto y se acabó. Porque también pasa con las cruzadas. Las cruzadas no fue una cruzada, fueron varias cruzadas. Y la que usualmente apela a la gente es la tercera cruzada, que fueron los cristianos y sacaron a los moros, creo que se llamaban, que estaban en el lugar de los cristianos. La cosa es que la historia no siempre es como nos cuentan. La historia no siempre es como pensábamos que. Y por estos números y por estas cosas, entonces entendemos que la causa principal de las guerras no fue un motivo religioso. Y nuevamente, por la lógica de muchas personas escépticas y personas que no abrazan la fe, no abrazan la religión, que ellos dicen, bueno, que la causa de las guerras y grandes atrocidades en la historia fue la religión, pues podemos ver que quizás no. Podemos ver que sí, la religión tiene sus cositas, la religión tiene cositas que tiene que responder, pero ¿cómo responden al siglo más sangriento? ¿Quién responde por eso?
¿cómo respondemos a eso? ¿Cómo respondemos al siglo XX, al siglo más sangriento, donde parece que la ideología detrás de todo esto fue la naturalista, fue la atea, fue la ideología, el ideal político comunista? Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Si la lógica es esa, vamos a descartar todo aquello que impulsó la guerra, pues tenemos que descartar esto. Y no estoy diciendo que los ateos ahora, o los que son comunistas, o los que abrazan el naturalismo, van a hacer lo que hicieron Mao, o van a hacer lo que hizo Hitler, o van a hacer lo que hizo Stalin, o van a hacer lo que hicieron otros dictadores con la misma filosofía, con el mismo ideal. Lo único que estoy diciendo es que si vamos a poner una regla de juego, ¿verdad?, para aceptar o descartar el cristianismo en base a la guerra, en base a la sangre que se derramó, pues entonces yo me atrevería a decir entonces que el naturalismo es más peligroso que la religión. Entonces me atrevería a decir que el ateísmo es más peligroso que la religión, que el comunismo es más peligroso que la religión, en base a estos criterios. Así que nada, sería todo por este video. Gracias por quedarte hasta acá al final del video. Dale like a este video, compártelo, suscríbete y como siempre sígueme en las redes, en Instagram, en TikTok y aquí, como les dije, suscríbanse. Así que seré hasta la próxima. Nos mantenemos despegando para aquí, mi gente.